Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos encontramos en esta entrega semanal de nuestras células Rabá de la Casa de Adoración y Restauración Kainos. En esta noche vamos a tener un tema muy interesante que se llama Conociendo más la Biblia. Muchos manoseamos, no sabemos algunos versículos o quizás repetimos versículos que escuchamos a otros diciendo, como es mi caso, por ejemplo, que siempre escuché a mi mamá decir que le gustaba ella quería tener la paciencia de Job, pero ella no tenía idea de lo que estaba hablando, ella no tenía idea de qué era lo que estaba declarando y ciertamente pasó muchas vicisitudes. Y en el día de hoy vamos a conocer un poquito de el contexto, la estructura de la Biblia, cómo se divide, cuáles son sus libros, cuál es la forma correcta de leer y qué nos dice la misma palabra sobre la importancia de ahondarnos y profundizar cada vez más. Amén. Así que vamos a comenzar en esta noche. Tomen lápiz y papel y así anotan sus preguntas y nos dejan saber en el chat las inquietudes que puedan tener y nosotros con gusto les vamos a responder. Vamos a comenzar con en el día de hoy. Lo primero que necesitamos conocer qué es la Biblia y cómo se compone. Y es bueno que tengamos una definición porque, primero que nada, la Biblia es el libro mayor vendido del mundo. Y ustedes saben que tiene diversas traducciones y diversas versiones, que no es lo mismo. Traducciones es de un idioma a otro y versiones son las que se van ajustando con el tiempo según la actualidad y el lenguaje. Comenzamos describiendo que la Biblia para nosotros los creyentes es la palabra de Dios. Bien, es la palabra de Dios de inspiración divina, aunque la redacción se realizó a través de hombres elegidos que usaron de sus facultades como verdaderos autores. Se trata de una obra eminentemente espiritual porque la Biblia registra todo lo que tiene que ver con lo que el Espíritu fue inspirando a cada uno de los autores y los creyentes nosotros la interpretamos como la forma que tuvo Dios de revelarse a sí mismo y manifestar su voluntad de salvación a la humanidad, Vamos a ver aquí. Muy bien, ok. De salvación a la humanidad, perdón, además de su carácter, perdón, y atributos. ¿Cómo se compone la Biblia? Se compone del Antiguo Testamento, esa parte ustedes la conocen, vamos a ver. Se compone del Antiguo Testamento, que nuestra Biblia tiene 39 libros específicamente en el Antiguo Testamento y están todos agrupados según el género. Llámese libros históricos, cartas apostólicas, etcétera. Y esas dos secciones que ustedes conocen como el Antiguo y el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento tiene 39 libros. Los primeros 5 libros bíblicos se llaman Pentateuco. Y Dios nos muestra su plan para la humanidad. Quiere salvarnos del pecado y unirse a nosotros en sincera amistad. Pentateuco significa 5 rollos. Del griego pente, que es 5, teuchos, que es rollos, y está formado por los 5 primeros libros, que es Génesis, que es el libro de los orígenes, Éxodo, que es el libro de la salida de Egipto, Levítico, que es el libro de los levitas, sacerdotes de la tribu de Leví, Números, que es el libro de los censos del pueblo de Israel, Deuteronomio, que es el libro de la segunda ley. El Pentateuco es la clave para entender toda la Biblia, pues presenta los inicios de la revelación de Dios al pueblo elegido y en él encontramos las primeras vivencias y reflexiones sobre el plan de amor de Dios con la humanidad. Solo al conocer el Pentateuco, o sea, estos 5 primeros libros de la Biblia, podemos comprender la riqueza de la revelación de Dios y lo extraordinario de la historia de salvación a lo largo de la Biblia hasta llegar a su plenitud, que es Jesús, Dios y hombre, Salvador único de toda la humanidad. Entonces ahí pasamos al Nuevo Testamento,
que comienza con el nacimiento de Jesús, habla sobre el cumplimiento de algunas de las profecías del Antiguo Testamento, que las vamos a ver en un momento, el nacimiento de la iglesia, y termina con la profecía sobre el fin de los tiempos. Está compuesto por 27 libros, dividido en 4 secciones. La primera es la de los evangelios, o sea, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego viene el libro histórico, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, que narra el nacimiento de la iglesia primitiva y el ministerio de los apóstoles. Y la tercera sección contiene las cartas apostólicas, primero las cartas que envió Pablo a varias iglesias o personas, o sea, de Romanos y Filemón. Luego vienen las cartas generales por otros apóstoles, de Hebreo a Judas, y el último libro del Nuevo Testamento, que es Apocalipsis, que es un libro profético sobre el fin de los tiempos. Amén. Así que vamos ustedes ahí anotando para que quede claro lo que estamos conversando en esta noche. Vamos a ver entonces, aprende esto. La Biblia es una recopilación, para que puedan entender, de textos que en un principio eran documentos separados llamados libros, escritos primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado, y después reunidos para formar el Antiguo Testamento y luego el Nuevo Testamento. En sí, los textos de la Biblia, que componen la Biblia, fueron escritos a lo largo aproximadamente de unos 1400 años. 1400 años. Los textos más antiguos se encuentran en el libro de Jueces, registrado en el Canto de Débora, y el llamado Pentateuco, que fue lo que les expliqué ahora, que datan de la época de los 2 reinos. Y el libro completo más antiguo es el de Oseas, que es de la misma época de los anteriores. Aquí les presento la división para que puedan entender lo que les quise explicar ahora sobre el Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos. La semana pasada estuvimos viendo los libros proféticos, tanto los anteriores y posteriores, que recuerdan que le llamábamos mayores y menores. Esto es el Antiguo Testamento y fue escrito en arameo y hebreo, recuerden. Y el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, están los evangelios, el libro histórico de los Hechos, las cartas del apóstol Pablo y las cartas de los demás apóstoles. Abajo dice Revelación, que también es como se llama el libro de Apocalipsis, para que puedan entender, porque en inglés es Revelations y ustedes ya es igual, o sea, es Apocalipsis. Bien, ahí tienen, si desean, pueden tirar una foto para que puedan hacer como una memoria de cuáles son las divisiones según lo que nosotros estamos estudiando. Entonces dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta es una de las tantas funciones que tiene la palabra. Vuelvo y repito, vamos a encerrar todos estos verbos. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, penetra hasta partir el alma y el espíritu, o sea, divide lo que es tu alma de tu espíritu, o sea, tus emociones, intenciones, voluntad y lo que Dios ha puesto en ti, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es que leer la palabra de Dios de la manera correcta nos urge para poder entonces purgar de nuestro espíritu y nuestra alma lo que no viene de parte de Dios. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando habla de que ¿qué quiere decir que la Biblia está inspirada por Dios? Y vamos a ver esta parte. Y nos vamos a 2 de Pedro 1, 20 y 21, que dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Anoten ese versículo, 2 de Pedro 1, 20, 21, para que si alguien le quiere decir a ustedes que quién escribió la Biblia, ya ahí ustedes tienen el fundamento.
¿Qué es inspiración? Inspiración es la influencia sobrenatural del Espíritu de Dios ejercida sobre la mente del hombre. Influencia que capacitó a los profetas, apóstoles y escritores sagrados para exponer la verdad divina sin mezcla ni error. Señores, quiero que aprendan este versículo. Sin mezcla ni error. Y aquí nos vamos a ir a 2 de Timoteo 3:16. Anote ese versículo, 2 de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios, sin mezcla de error. Amén. Continuamos. Su exactitud, su unidad, su extraordinaria circulación, su actualidad y su extraordinaria preservación a la persecución y oposición, porque ustedes saben que los cristianos en las épocas antiguas eran perseguidos y tenían oposición y eran quemados como antorchas por el solo hecho de predicar la palabra. Primera de Pedro 1:25 dice: la palabra de Dios permanece para siempre. Y segunda de Pedro 1:19 dice: el mensaje de Dios es como la lámpara que ilumina nuestros corazones. No importa lo que esté sucediendo, nosotros vamos a contar con la veracidad de la palabra de Dios. Amén. Profecías cumplidas en ejemplos referentes a Jesucristo. Anoten por favor o tomen una captura de esta imagen específicamente, por favor, porque esta imagen les va a ayudar a ustedes a registrar y confirmar lo que les estoy diciendo. Y cuando digo profecías acerca del origen de Cristo, estoy hablando de profecías primero del Antiguo Testamento, que luego son confirmadas en el Nuevo Testamento. Recuerden que el Antiguo Testamento habla del pueblo de Israel, que fueron los primeros cristianos, y luego el Nuevo Testamento habla del nacimiento de Jesús. Por tanto, a partir del Nuevo Testamento, es que se habla de lo que es el cumplimiento de esas palabras proféticas del Antiguo Testamento. Estamos hablando de más de 400 años antes. La primera palabra es: Cristo vendría de Israel. La podemos verificar en Números 24, 17, 19. No voy a citar, no voy a leer las citas, quiero que ustedes la anoten para que confirmen la veracidad de cada uno de estos puntos. Cristo nacería de la familia de David y de la tribu de Judá. Génesis 49:10, Isaías 11:1 y Lucas 1:31-33. Si se fijan, están los del Antiguo Testamento y luego van los del Nuevo Testamento. Cristo nacería en Belén. Miqueas 5:2, que hace poco lo estudiamos. Lucas 2:4-7. Cristo nacería de una virgen. Esto está en Isaías 7:14 y luego en Mateo 1:12, 22, 23. El tiempo de la venida de Cristo fue especificado. Aquí está en Daniel 9, 24, 26. La venida de Cristo fue anunciada por un precursor, Isaías 43 y Mateo 3:3. El Mesías sería Dios, Isaías 9:6, que sería durante el dominio mundial del Imperio Romano, Daniel 2:44. Vamos a ver esta parte que es la más interesante. ¿Por qué estudiar la Biblia? Y anótense ese versículo porque es mi versículo favorito por muchos años. Y esta es una de las versiones que pocos conocen, que es la PDT. Dice: vale la pena invertir para obtener la verdad, la sabiduría, el aprendizaje y el entendimiento. Invierte en ellos y no los vendas. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando de yo adquirir el conocimiento del Padre y no venderlo al mejor postor. No permitir que lo que yo he conocido de Dios cualquiera lo tire por el suelo. Que lo que yo he conocido y se me ha revelado del Padre a través de las escrituras, cualquier persona tenga la potestad de quebrantar mi voluntad y de quebrantar lo que Dios me ha mostrado y me ha revelado. Amén. 5, vamos a ver, aquí me acompañan. 5 razones bíblicas para estudiar la palabra de Dios. Aquí quiero que anoten. Número 1 es escudriñar.
escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, dice la palabra en Juan 5:39. Por otra parte, la Biblia da testimonio de Jesús. La Biblia por sí sola no da salvación. Hay gente que cree que por saberse la Biblia de memoria está salva y no es así. ¿Ok? La Biblia te habla de Dios, que es quien da la salvación. Por tanto, si tú lees la Biblia, pero no te acercas al Dios de la Biblia, no estás salvo, ¿eh? Quiero que quede muy claro esto. Entonces, escudriñar es una acción, es un verbo. Además, es una instrucción de parte de Dios hacia nosotros. Es un mandamiento. Por eso debemos estudiar la Biblia. Dios nos manda a estudiar la Biblia. Y si te fijas en este pasaje, no dice sería bueno que escudriñaran las escrituras. Lo dice de manera enfática, escudriñar, o sea, tenemos que hacerlo. Ahora bien, ¿qué es escudriñar? Y voy a poner un ejemplo muy dominicano. Y probablemente a usted no le ha pasado, pero usted sí sabe de alguien que le ha pasado. Escudriñar es como cuando una mamá, una madre, está sacando los piojos de sus hijos. O sea, si tú te fijas, van hebrita por hebrita con un peinecito, chin, 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 y eso es buscando liendra, buscando el piojito. Ella está escudriñando. Así nosotros debemos escudriñar. Así nosotros debemos escudriñar. Y solamente con ese mandamiento nos ocuparíamos de lo que realmente nos compete, que es escudriñar las escrituras. El segundo punto es un error no hacerlo. Dice la palabra, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Mateo 22:29. En una ocasión unos religiosos fariseos y saduceos le preguntaron a Jesús algo sobre la resurrección y él les dijo a estos religiosos, erráis. Ellos estaban equivocados en su forma de pensar, pero además es un error ignorar las escrituras. Por eso debemos aprender a estudiarla, porque es un error no hacerlo. Bien. Número 3, hay cosas difíciles de entender. Nos vamos a 2 de Pedro 3:15-16 y dice, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, hablando de ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Quiénes son los que la tuercen? Los indoctos y los inconstantes. Procuren que ustedes nunca lo hallen de esta manera. Hay cosas difíciles de entender, ciertamente, como establece en estos versos. Y si nos ponemos a pensarlo, ¿qué cosas son fáciles de entender cuando se refiere a lo que es doctrina o espiritualidad o religión? Por ejemplo, si hablamos de la salvación, podría ser la más fácil de entender y aún así hay muchas complicaciones y divisiones en cómo cada quien ve el tema. Y algo tan sencillo como que todos nosotros somos pecadores, la paga de nuestro pecado es la muerte. No podemos hacer nada para acercarnos a Dios. Y Él nos ama tanto que envió a su Hijo a morir en nuestro lugar. Si nosotros creemos en eso, tenemos vida eterna de una vez y para siempre, y nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Y entonces las otras doctrinas son difíciles. Si no las entiendo, seguramente como corro el peligro de que las pueda torcer. Que por cierto, así hace Satanás constantemente con las escrituras. Y ya nosotros lo vimos cuando Jesús fue tentado en el desierto. Él tuerce las escrituras, tuerce el significado, tergiversa lo que el Padre nos quiere decir y lo que es la propia revelación. El cuarto punto, para no ser niños fluctuantes, y yo sé que aquí no hay nadie de ese tipo. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres
que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y lo que está en este tiempo arropando el mundo es el espíritu de error. Si no conocemos las escrituras, cualquiera nos dice lo que sea y le vamos a creer. Entonces nos apartaríamos de lo que es una sana doctrina. Seremos de esas personas que un día están en un lugar y otro día en otro. ¿Por qué hay tanta gente rebotando de una iglesia a otra, haciendo turismo espiritual? Porque no tienen discernimiento de la doctrina, no leen la palabra y no entienden lo que la palabra le quiere decir. Número 5, para estar preparados para presentar defensa con mansedumbre. Nos vamos a primera de Pedro 3:15 y dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de esperanza que hay en vosotros. Usted no debe andar discutiendo de manera polémica con nadie sobre su fe. Primero porque es su fruto y es su accionar el que debe estar dándole testimonio de lo que usted está viviendo. Y segundo, porque si usted se va en una con discusión y pleito con otra persona, lo que usted está manifestando son obras de la carne. Bien, siempre debemos estar preparados para presentar defensa. Porque si alguien me pregunta cómo yo estoy seguro de que yo estoy salvo, ¿cómo yo puedo explicar eso? La única forma es si yo voy a escudriñar las escrituras, no hay otra manera. Yo no voy a encontrar el argumento correcto. Entonces, por cierto, escudriñar es que tú vayas personalmente y busques qué dice la palabra. Si tu argumento base para defenderte con mansedumbre y reverencia es que tu pastor, tu pastora, tu líder u otra persona ministro de Dios te lo enseñó, entonces estás muy mal, porque pendes de un hilo y tu fe depende de otro. Amén. ¿Cuál es el tema central y propósito de la Biblia? Su propósito principal es enseñarnos el camino de la salvación. Y dado que la salvación es solo por gracia y a través de la fe de Cristo, la Biblia se concentra en el objeto de nuestra fe, que es el Cristo crucificado, resucitado y reinante, y nos insta a confiar en Él como nuestro Señor y Salvador. Jesús mismo lo dijo claramente en las Escrituras, dice, las Escrituras dan testimonio de mí, dijo, y otra vez está escrito de mí en la ley de Moisés, y les declaraba en todas las Escrituras todo lo que de él decía. Y pueden leer Lucas 24, 27, 44 para que puedan entender un poquito mejor. Número 1, el primer propósito, desglosando lo que leímos anteriormente, es presentar a Jesús como Salvador y Redentor de la humanidad. Y para eso vamos a leer Juan 20:31, que dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es Cristo, Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y me gustó mucho esto porque la imagen que le quise poner es el sinónimo de redentor, porque Salvador sabemos lo que es, pero redentor es liberador, salvador, libertador, Mesías, librador, rescatador, defensor, guardián, nazareno y Jesucristo. Agarre el que mejor a usted le convenga. Amén. Debemos tener claridad en algo. El propósito número 2 es la revelación de Dios para enseñarnos su plan y propósito. Y quiero entender con ustedes estos 4 puntos. Estos 4 puntos. La palabra es para enseñar, redarguir, corregir e instruir. Repito, enseñar, que es mostrar el cómo de las cosas, redarguir, que es mostrar el error en el hombre, corregir, que es mostrar el camino verdadero, instruir, que es hacer hábil
para toda buena obra. Póngale ahí, agarre eso en una foto para que a usted no se le olvide para qué es que sirve la Biblia. Y esto está en 2 de Timoteo, si no me equivoco, yo se lo voy a proveer para enseñar, redarguir, corregir e instruir. Para esto es que sirve la Biblia en nuestra vida, aparte de revelarnos que Él es nuestro Señor y Salvador. Debemos tener claridad en que una cosa es estudiar la Biblia y otra cosa es tener mi devocional con la Biblia. Y aquí quiero que hagamos un stop y entendamos. Número uno, ¿qué dice la Biblia? Es la parte de estudiar la Biblia. O sea, estudiar la Biblia para saber qué dice la Biblia. ¿Qué me va a decir Dios a mí a través de su palabra? Entonces es el devocional. Repito, lo que la Biblia dice lo consigo estudiando, conociendo y escudriñando. Eso es lo que dice. Ahora, ¿qué me va a decir Dios a mí a través de su palabra? Es en un tiempo devocional. Bien, entonces vamos a entender cómo yo comienzo a leer la Biblia. Número uno, vayan viendo aquí ese desglose para que puedan entender. Pueden agrandar para que entiendan las letritas más pequeñas. La imagen tiene un error, no tiene un error, mejor dicho, es que aquí es, en vez de decir primera de Juan, es Juan. Entonces, si llevan poco tiempo en el Evangelio o acercándose a los pies de Cristo, la forma correcta de leer es comenzar por Juan, porque es importante entender las bases de la salvación para luego conocer quién te la provee. Y luego nos vamos a Mateo, porque el tema central de la Biblia es Jesús y lo mejor es leer sobre quién era Él para poder entender todo lo demás. Así empezamos. Entonces, no solamente leemos, debemos estudiar. Tienes que hacer preguntas, usar un diccionario bíblico, utilizar la concordancia para conocer las raíces de las palabras en hebreo, en griego, y que así sea un poquito más fácil entender la parte de escudriñar. Las Biblias vienen con los mapas, con esos mapas bíblicos ustedes pueden también averiguar sobre la historia. Cada una de las Biblias traen esa parte de la historia. Muchas de las Biblias traen ellas mismas su concordancia, por lo tanto se hace más fácil. Y si su Biblia no tiene nada de eso, entonces quizás ya usted tiene una versión muy vieja y deba adquirir una más actualizada. Mi recomendación es que usted por lo general siempre digo que la Reina Valera es un poquito pesada para quienes están empezando por el lenguaje. Por lo tanto, les recomiendo la NBI, que es la nueva versión internacional, la NTV, que es la nueva traducción viviente, la TLA, que es la traducción del lenguaje actual, y la NBB, que es la nueva Biblia viva. Entonces, continuamos aquí. Seguimos en la parte de abajo y dice, sé intencional en separar el tiempo para leer la Biblia. No esperes a que te sobre tiempo, crea el espacio. Tienes que crear el espacio, así como tú le haces espacio a otras cosas, así como le haces espacio a la universidad, como le haces espacio a ir al médico, como le haces espacio a estudiar, como le haces espacio a un libro, tienes que hacerle espacio a la lectura de la Biblia. Créate metas, hazte un plan de lectura diario que esté de acuerdo con tu estilo de vida. De repente yo puedo leer 1 hora de la Biblia, pero tú solamente puedes leer 15 minutos. Es bueno y válido. Lo que puedas leer te va a ir acercando cada vez más al Padre. Consiga una libreta, siempre se los he dicho. Tienen que leer la palabra con una libreta al lado, porque van a venir muchas revelaciones y muchas inquietudes y todo debe estar por escrito. Apunta las preguntas, lo que Dios te ministró o algún versículo que te gustó de la lectura o que te impactó. Y por último, escoge un versículo al día y escríbelo por todas partes y memorízalo. Es la forma más eficaz de aprenderte los versículos.
Tienes un versículo que te impactó leyendo en el día de hoy, compártelo por todas partes. En vez de tú estar compartiendo memes, comparte versículos. Y si ese versículo lo quieres acompañar de una imagen que tenga que ver con el versículo, también lo puedes hacer. Pero eso va a permitir que ese versículo se fije en tu mente y en tu espíritu y tú puedas ir recitándolo durante el día y así verás que es fácil ir aprendiéndolos poco a poco. La gente siempre me pregunta cómo se hace un devocional y aquí quiero dejarles esta parte. Número uno, debes fijar un horario. El tiempo devocional yo siempre lo recomiendo que se haga en la madrugada. Es el mejor tiempo para esto. Número dos, escoge un lugar. Tienes que tener un espacio, así sea dentro de un closet, como una persona que conocemos por ahí. No importa dónde sea, usted busque un lugar donde pueda tener ese tiempo sin que nadie le pueda interrumpir. O sea, en un lugar donde nadie te vaya a molestar y que tú puedas orar, puedas adorar un poco, así sea en un volumen bajo, no importa, pero tienes que tener un lugar. Tienes que orar primero. Generalmente cuando comenzamos a orar, lo primero que vamos a hacer es dar gracias. Siempre se comienza primero dando gracias y exaltando a Dios por sus atributos. Cuando oramos, que esto es otra clase que le vamos a dar, nosotros no oramos a Jesús, nosotros oramos en el nombre de Jesús, pero a quien oramos es al Padre, a Abba, a nuestro papito lindo. Y no lo llamamos usted, ni lo tratamos con lejanía, lo tratamos con cercanía porque es un ser íntimo para nosotros, es nuestro Padre Celestial y Él quiere que eso se revele a nuestras vidas. Le oramos al Padre en el nombre de Jesús. Bien, entonces siempre vamos a nuestra oración dirigida al Padre. Y número 4, vamos a leer y marcar. Ustedes han visto mi Biblia que está llena de papelitos de colores y aparte de eso yo termino trazando siempre, escribiendo en una libreta, siempre. Yo ando con una libreta en la cartera, ando con una libreta aquí en la sala, donde quiera yo tengo una libreta, porque cada vez que tengo algo y aparte de eso tengo las notas de mi celular llenas, porque siempre cada vez que recibo algo tengo que escribir, no se lo dejo a la mente, se me va a olvidar. Lee y marca. Marca con un crayón, con un highlighter, con un sticky note, con lo que quieras. Pero marca, hace el ejercicio de cada acción que tú haces va a crear una fijación de los versículos en tu mente. Número 5 es medita. Medita, siempre medita y haz silencio. Es la parte donde el Señor te va a hablar a ti. Medita, o sea, permite que cada cosa que tú has escuchado, que has hablado, que has leído, se selle dentro de ti. Y ahí entonces el Señor te va a ministrar. Y el número 6 termina con oración. Vas a terminar dando gracias por el tiempo, dando gracias por lo que recibiste, vas a sellar el tiempo con el Señor. Puedes involucrar a tu familia, siempre les digo que involucren a la familia. Si nos vamos al punto número 3, esa oración también incluye adoración. Hay tiempos donde no puedes orar, simplemente adoras y adoras y adoras y adoras. Y todo tiene que ver con el fluir de cada quien, en cómo cada quien se comunica con el Padre, cómo cada quien ha hecho un hábito de encuentro con esa cita con el Padre. Entonces vas experimentando y vas determinando qué se ajusta a ti. Quizás no es tanto el orar, más bien el adorar y luego orar. Pero entiendo que siempre primero el adorar funciona porque prepara la atmósfera y va relajando a uno de las tensiones que uno pudo haber tenido. Bien, entonces por último, debemos tener cuidado porque lo que Dios me diga en el devocional debe estar siempre en concordancia con lo que me enseñan las escrituras. La palabra no se contradice. No puede ser que yo salí de mi tiempo devocional con una retahíla de cosas que no están registradas en la Biblia. Entonces eso quiere decir que eso fue mi alma, mis emociones y mis propias motivaciones que produjeron esas cosas. Y cuando digo que no están en la Biblia, quiere decir que no están alineados a la palabra, porque probablemente no son literales bíblicas, pero sí deben de tener un fundamento en lo que el Padre nos ha determinado a través de su palabra, para que puedan entenderme.
Entonces, todas las cosas que yo experimente en mi tiempo devocional deben estar acorde a lo que Dios establece en su palabra. Dios no se contradice. Las escrituras no se contradicen. El Espíritu Santo no nos va a llevar a error si hemos pasado tiempo realmente con Él. Recuerden que hemos dicho que escuchamos tres voces: la de nuestra conciencia, que son nuestras emociones personales e intenciones personales, la de Satanás y la del Señor. Tenemos que determinar cuándo es quién. Generalmente, cuando es el enemigo que habla, siempre nos habla de una manera para que nosotros entremos en un estrés, en una ansiedad, en una prisa por hacer algo y apresurado, y que sea algo que nos lleve a reaccionar, que nos lleve a reaccionar sin analizar, sin pensar consecuencias. Dios no es así. Dios siempre nos va a permitir pesar esto, porque su voluntad no violenta la nuestra. Nosotros tenemos un libre albedrío, por lo tanto, hasta que nosotros no decidimos rendir nuestra voluntad, Dios no se mueve en nuestras vidas. Él no va a violentar ese trato, ese pacto, ese trato que ha hecho con nosotros. Por lo tanto, para Él poder irrumpir, nosotros debemos darle permiso. Esa voz suave, esa voz que en el momento puede ser estruendosa si es que estamos haciendo mal y Él nos quiere llamar la atención, esa voz que direcciona, esa voz que nos da paz, esa voz que nos susurra, pero también que nos alerta. Esa es la voz del Padre en nosotros. Hay muchas formas en las que no quiere hablar, pero la primera forma es a través de su palabra. Yo quiero que escuchemos, nos pongamos ahora en actitud de oración y de reverencia, para que adoremos en un momentito y podamos conocer un poco más la profundidad del Padre a través de una adoración.
sostendrá. Tu palabra, Señor. Tu palabra siempre me sostendrá. Amén, gloria a Dios. Su palabra es que nos sostiene, su palabra es que nos alimenta, nos corrige, nos instruye. Padre, gracias por este tiempo, por esta noche que hemos conocido más de tu palabra. Hemos conocido cómo escudriñarla, hemos conocido cómo hacer un devocional, hemos conocido cómo pasar más tiempo contigo en orden, con estructura. Padre, te damos gracias porque sabemos que allí vamos a encontrar el deleite de nuestros sentidos, de nuestro espíritu. Gracias porque allí podemos conocerte más, conocer de tu historia, conocer de la verdad que es que nosotros realmente necesitamos, conocer la verdad que nos va a llevar hacia el propósito que tú has determinado para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque sabemos que tú vas a determinar que este tiempo sea productivo para nosotros, permitiéndonos ir confiados a la palabra, a conocerte, a escucharte, a meditar en tus propósitos para nosotros, para nuestras familias, para que no podamos ser como niños fluctuantes que se van a cualquier doctrina y ante cualquier cosa que la gente le pueda decir. Permite, Señor, que podamos crecer espiritualmente, sumergidos en tu palabra. Te agradecemos por esta noche y te pedimos que venga tu espíritu de consejo, de sabiduría, de entendimiento, de inteligencia, de conocimiento sobre nosotros, para que al momento de nosotros comenzar a leer la palabra, a leer tu palabra, que es viva y eficaz, nosotros podamos ser vivificados y ser rectificados, corregidos e instruidos. Te agradecemos y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amadas.